¿Sabías que nuestro cuerpo tiene no una, sino dos superficies externas que proteger? La primera, por supuesto, es nuestra piel, que todos ya conocemos. La segunda no es a menudo considerada una superficie externa, pero lo creas o no, el interior del tubo digestivo es parte del exterior de nuestro cuerpo. Piénsalo de esta forma, tu cuerpo en realidad no es más que una enorme y carnosa dona. Sí, dije dona. En su forma más simple, piensa en nuestro sistema digestivo como un túnel de 9 metros de largo que atraviesa nuestro cuerpo desde la boca hasta el ano. Es interesante saber que aunque el alimento pase por este túnel, en realidad no se considera que esté dentro de nuestro cuerpo. De hecho, el alimento que ingerimos es mantenido fuera del cuerpo intencionalmente. Por supuesto, es un poco más complicado que eso. De otro modo, al consumir alimentos y bebidas, estas simplemente caerían casi inmediatamente después de ponerlas en nuestra boca, ¿verdad? Pero por supuesto esto no ocurre, ya que el tracto digestivo es un sistema especializado compuesto por diferentes órganos en secuencia que están adaptados para llevar a cabo una función particular, que es importante para el proceso de la digestión. En este tutorial hablaremos del tracto digestivo literalmente de principio a fin. Específicamente conversaremos sobre los componentes del tubo digestivo y de sus órganos accesorios. Entonces, no perdamos más tiempo y comencemos a explorar el sistema digestivo. Primero, preguntémonos lo obvio. ¿Por qué comemos? La respuesta, simple por supuesto, es que comemos para vivir. Pero en realidad, ¿qué significa esto y por qué digerimos la comida que consumimos? Bien, nuestros cuerpos necesitan energía para llevar a cabo todas nuestras funciones corporales básicas, como respirar, bombear la sangre alrededor del cuerpo, eliminar desechos de nuestros cuerpos. La lista continúa, y toda esta energía la obtenemos a partir de la comida. Los alimentos que consumimos están compuestos de macromoléculas complejas. La carne, por ejemplo, está compuesta principalmente de proteína y grasas, mientras que el pan contiene almidón y otros carbohidratos. Cuando ingerimos comida, nuestro cuerpo intenta descomponer las moléculas que son demasiado grandes o complejas para ser absorbidas apropiadamente en moléculas más pequeñas como aminoácidos, ácidos grasos o azúcares. Estas moléculas más pequeñas pueden ser absorbidas más fácilmente por el cuerpo para conseguir energía y los componentes necesarios para el crecimiento y reparación celular. El proceso digestivo puede ser resumido como la ingestión de alimentos sólidos y líquidos, propulsión de este alimento a través del tubo digestivo, digestión del alimento ingerido, ya sea de manera mecánica o química, absorción de nutrientes y agua para energizar al cuerpo y finalmente eliminación de cualquier producto de desecho. Demos una mirada entonces al conducto alimentario. El conducto alimentario, también conocido como tracto gastrointestinal o tubo digestivo, es la parte del sistema digestivo que está en todo momento en contacto con el bolo alimenticio, la comida que fue ingerida. Está compuesto por numerosos órganos y los revisaremos todos en este tutorial. También daremos una mirada a lo que conocemos como órganos digestivos accesorios, los cuales están involucrados indirectamente en el proceso digestivo. Estos órganos no entran en contacto directo con el bolo alimenticio, pero son activos en el proceso de la digestión y afectan de manera indirecta al bolo alimenticio. Pero más sobre eso en unos minutos. Entonces comencemos con el inicio del conducto alimentario en el sitio donde la comida inicia su viaje, la cavidad oral propiamente dicha, también conocida como boca. Cuando hablamos de boca, también nos referimos a los labios, dientes y los 2/3 anteriores de la lengua, hasta el punto en que el istmo de las fauces delimita su borde posterior. No hace falta mencionar que cuando ponemos alimento en nuestras bocas, este es físicamente procesado mediante el proceso que conocemos como masticación, pero esto no es todo lo que está ocurriendo aquí. La digestión química también ha comenzado su trabajo en este punto a través de enzimas presentes en nuestra saliva y que comienzan a dar los primeros pasos en la degradación de carbohidratos complejos en otros más simples, y este es el primer paso del proceso digestivo. La saliva secretada en la boca o cavidad oral es producida por las glándulas salivales, las cuales son órganos digestivos accesorios, pero conversaremos sobre ellas un poco más tarde. Por ahora sigamos a esta masa húmeda de alimento triturado que de aquí en adelante conoceremos como bolo alimenticio, mientras se abre camino a lo largo del tracto digestivo. El próximo paso a lo largo del conducto alimentario es la faringe, que vemos aquí destacada en verde, y que en términos simples se conoce como garganta.
La faringe es un tubo de aproximadamente 12,5 centímetros de largo que comienza en la cavidad nasal, pasa por la cavidad oral y llega hasta la parte superior del esófago y de la vía respiratoria. Cuando abrimos nuestra boca lo suficiente, podemos ver parte de la pared posterior de la faringe justo detrás del istmo de las fauces que hemos descrito previamente. La faringe conecta la cavidad oral con el esófago y permite el paso del bolo alimenticio hacia el tracto digestivo tras la masticación, o sea, cuando el bolo ha sido tragado. Otra función importante de la faringe es que conecta la cavidad nasal a la laringe y por ende a la tráquea para permitir el paso del aire hacia los pulmones. La faringe puede ser dividida en tres regiones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. No hablaremos de la nasofaringe hoy, ya que no es parte del tubo digestivo, pero sí estudiaremos la orofaringe y la laringofaringe. Ten en cuenta de todos modos que la nasofaringe está conformada por la parte superior de la faringe, desde las aberturas posteriores de la cavidad nasal o coanas hasta el paladar blando de la cavidad oral. La orofaringe es la segunda parte de la faringe y la puedes ver aquí destacada en verde. Ubicada entre la nasofaringe por arriba y la laringofaringe por abajo, la orofaringe puede ser fácilmente observada cuando la boca está bien abierta. Como recordarás, ya vimos esta imagen anteriormente cuando conversamos acerca de la pared posterior de la faringe, y lo que podemos ver, para ser más precisos, es la pared posterior de la orofaringe. Si miramos la faringe desde una vista posterior, podemos hacernos una mejor idea de más o menos dónde comienza y termina la orofaringe. Y como puedes ver en esta imagen, la pared posterior de la faringe ha sido removida, lo que nos permite observarla desde atrás. Puedes ver el área de la orofaringe destacada en verde y aquí puedes ver el tercio posterior de la lengua, que puede ser usado como un marcador anatómico para esta parte de la faringe. Ubicada inferiormente a la orofaringe está la parte final de la faringe, conocida como laringofaringe. Esta parte de la faringe también es conocida como hipofaringe y comienza aproximadamente a nivel del hueso hioides. Es continua con la orofaringe superiormente, como vimos previamente, y con la laringe y el esófago inferiormente, finalizando aproximadamente a nivel del cartílago cricoides. En la imagen de la derecha podemos ver nuevamente a la faringe desde una vista posterior con todas las estructuras posteriores del cuello removidas. Podemos apreciar que está cubierta por una membrana mucosa y en ella logramos identificar la abertura laringea y la epiglotis. La laringofaringe también es una vía de paso tanto para el bolo alimenticio como para el aire, y la epiglotis juega un rol importante guiando cada elemento a su conducto correspondiente, el aire hacia la laringe y el alimento hacia el esófago. Así entonces continuamos en sentido distal hacia el esófago, destacado aquí en verde. El esófago es básicamente un largo tubo fibromuscular de aproximadamente 23 a 37 centímetros de longitud y mide cerca de 2 centímetros de diámetro. Se extiende desde la faringe al estómago descendiendo a través del tórax en el mediastino posterior y pasando por el hiato esofágico a través del diafragma para alcanzar al estómago en la cavidad abdominal. El esófago no realiza digestión del bolo alimenticio, más bien es un elemento conductor y propulsor del bolo, es decir, su única función es transportar el alimento y los líquidos desde la faringe al estómago para continuar el proceso digestivo. Las fibras musculares del esófago se contraen y relajan de forma intermitente para realizar esta labor de transporte en un proceso conocido como peristalsis. Debemos recalcar que a pesar de que el esófago es un tubo muscular continuo, puede ser separado en tres porciones: cervical, torácica y abdominal. La próxima parada del bolo alimenticio a lo largo del tracto digestivo es el estómago, y en esta ilustración lo podemos observar destacado en verde, pero la vista está ligeramente obstruida por los órganos adyacentes. Para una mejor visualización, retiremos todos los órganos y tejidos adyacentes y concentrémonos específicamente en él. El estómago está constituido por 3 capas de músculo liso dispuestas en dirección longitudinal, transversa y oblicua. Además, el estómago se puede dividir anatómicamente en 4 regiones. El cardias del estómago está ubicado justo debajo del diafragma, luego de la parte terminal del esófago, y aquí encontramos la unión gastroesofágica y el orificio cardíaco, por el cual el alimento ingresa desde el esófago hasta el estómago. El fundus del estómago es la parte en forma de cúpula ubicada en la porción superior del estómago que está ocupada por gas cuando nos encontramos en una posición erguida.
El cuerpo del estómago es su parte más voluminosa y en esta encontramos las curvaturas mayor y menor del estómago. Finalmente, tenemos la porción pilórica, que es la parte más inferior del estómago y que vacía su contenido en el intestino delgado. El estómago también posee dos constricciones de músculo circular y son denominadas esfínteres. En primer lugar tenemos el esfínter del cardias, también llamado esfínter esofágico inferior, ubicado entre la unión entre esófago y estómago. Se abre para permitir el ingreso del bolo alimenticio y se contrae para evitar que este contenido fluya de vuelta hacia el esófago. Además está el esfínter pilórico, que se ubica al final de la porción pilórica del estómago. Cuando se relaja, permite el paso hacia el duodeno del alimento ya procesado mediante la digestión mecánica y química en el estómago. Es importante considerar que los esfínteres esofágicos superior e inferior son funcionales, es decir, más que una estructura, son fenómenos anatómicos provocados por otras estructuras presentes en estas regiones. La estructura anatómica responsable del esfínter esofágico superior es el músculo cricofaríngeo, parte del músculo constrictor inferior de la faringe, y el esfínter esofágico inferior o esfínter del cardias está conformado por el pilar derecho del diafragma y los ligamentos frenoesofágicos. El esfínter pilórico, sin embargo, es una estructura anatómica real de músculo liso gástrico. Estos esfínteres actúan como porteros que controlan la salida del bolo alimenticio o el líquido de la cavidad estomacal. Al remover la cavidad abdominal, podemos observar que el recubrimiento mucoso del estómago se ve rugoso. Esto es lo que conocemos como pliegues gástricos, y contienen glándulas y células secretoras especializadas que producen y liberan jugos gástricos con ácido clorhídrico y enzimas que colaboran en el proceso de digestión del bolo alimenticio. Durante su paso por el estómago, el alimento es degradado químicamente por estos jugos gástricos y enzimas y mecánicamente por la contracción y relajación de los músculos estomacales, los cuales realizan una mezcla ondulante de los contenidos del estómago. Es en el estómago donde podemos decir que se produce la digestión química en toda su expresión, pero también aquí se produce digestión mecánica. Además, las células mucosas que se encuentran en el revestimiento epitelial interno del estómago secretan un mucus alcalino que sirve como capa protectora que evita que el estómago se digiera a sí mismo, lo cual no terminaría muy bien que digamos. Continuando con nuestro viaje por el tubo digestivo, la siguiente parada es el intestino delgado. El intestino delgado marca el inicio de lo que conocemos en conjunto como los intestinos, y es aquí donde la mayor parte de la absorción de los nutrientes de los alimentos sólidos y líquidos tiene lugar. El intestino delgado es denominado así debido a su diferencia de calibre con el intestino grueso, sobre el cual hablaremos un poco más adelante. El intestino delgado mide aproximadamente 6 metros de largo, casi lo mismo que una jirafa promedio. El intestino delgado es una continuación directa del estómago y presenta una serie de características anatómicas especializadas para la absorción y la digestión. Una de estas especializaciones son las vellosidades intestinales, las cuales están incorporadas en la mucosa del intestino delgado para aumentar el área de absorción. Las vellosidades, a su vez, contienen microvellosidades que incrementan aún más el área de superficie. De hecho, si pudiéramos desplegar toda el área del intestino delgado, su superficie sería suficiente para cubrir una cancha de tenis. ¡Imagínate! Estructuralmente, el intestino delgado puede ser dividido en 3 partes: el duodeno, que es continuación directa del esfínter pilórico del estómago, el yeyuno y el íleon, que es la porción más distal del intestino delgado. El duodeno es la primera parte del intestino delgado y una vez más, debido a la localización de los órganos adyacentes, el duodeno está oculto. Veamos entonces esta ilustración donde el duodeno y el páncreas han sido aislados para observarlos más claramente. Y puede que hayas notado que esta parte del intestino delgado tiene una forma muy definida de letra C. Esto se debe a que el duodeno se curva alrededor de la cabeza del páncreas. Recuerda que anteriormente dijimos que la siguiente parada para el alimento después del estómago es el intestino delgado. Bien, una vez el alimento ha sido digerido mecánica y químicamente, es vaciado en el duodeno. Y en esta etapa, el bolo alimenticio es más bien una mezcla cremosa llamada quimo. Aun cuando el duodeno es solo la primera porción del intestino delgado, podemos dividirlo en 4 partes. Pero no te preocupes, no es tan complicado. Bien, las 4 partes son la porción superior, que es la primera parte del duodeno y comienza justo después del píloro. La porción descendente, que es la segunda parte, y tiene orientación hacia caudal desde la flexura duodenal superior.
Esta es la porción del duodeno que contiene la papila duodenal mayor, antiguamente conocida como esfínter de Oddi, que se ve aquí. Es una entrada para el conducto pancreático y el conducto biliar común o colédoco en el intestino delgado. También vemos aquí la papila duodenal menor, que es la abertura para el conducto pancreático accesorio. La porción horizontal es la tercera parte del duodeno y comienza en la flexura duodenal inferior. Tiene un trayecto horizontal hacia el lado izquierdo hasta el comienzo de la cuarta y última parte del duodeno, la porción ascendente. Como el nombre sugiere, esta porción tiene un camino ascendente hasta que alcanza el borde inferior del cuerpo del páncreas, terminando en la flexura duodeno-yeyunal, después de la cual el intestino delgado es conocido como yeyuno. Entonces, como hemos visto, después de la flexura duodeno-yeyunal, el intestino delgado comienza a ser conocido como yeyuno, y esta porción mide solo alrededor de 0.9 metros de longitud. En comparación con el ilion, el yeyuno posee mayor vascularización, paredes más gruesas y tiene pliegues mucosos más desarrollados en el lumen, todo lo cual da cuenta de que la absorción es el rol principal de esta porción. Un dato interesante, el nombre yeyuno deriva del mismo término en latín yeyunum, que significa vacío. Los antiguos griegos le dieron este nombre al ver que esta parte siempre estaba vacía en los cadáveres. Interesante, ¿no? Después que el yeyuno termina, comienza el ileon, que es la tercera y más distal porción del intestino delgado. Esta sección mide cerca de 1.8 metros de longitud. El ileon se extiende hasta su terminación en la unión ileocecal, que es también el comienzo de la porción del intestino grueso llamada ciego. Ahora que nos dirigimos al intestino grueso, nos estamos acercando al fin del conducto alimentario, y el intestino grueso, también conocido en general como colon, se extiende desde el ciego hasta el recto, con una longitud de alrededor de 1.5 metros. Es aquí donde se produce la absorción de agua y vitaminas del alimento ingerido. Es también en el intestino grueso que la parte no digerida del alimento es almacenada en forma de materia fecal antes de que sea evacuada del cuerpo mediante la defecación. Ok, revisemos ahora las partes del intestino grueso. La primera porción es la que ya hemos mencionado hoy, el ciego, que si observas con atención se parece a un bolsillo o a un saco. Esta parte del intestino está ubicada en el cuadrante inferior derecho del abdomen y se conecta con el intestino grueso mediante la válvula ileocecal. En su extremo inferior existe una evaginación alargada conocida como el apéndice vermiforme, y hablaremos sobre él un poco más adelante en este mismo tutorial. Pero por ahora, avancemos a la siguiente parte del intestino grueso, que es el colon ascendente. Como su nombre sugiere, esta parte del colon discurre en sentido ascendente por el lado derecho de la pared abdominal posterior. Si removemos el intestino grueso y lo observamos por separado, podemos verlo cómo se proyecta en esta ilustración. Aquí entonces podemos ver la porción ascendente del colon resaltada en verde. Esta parte del colon es retroperitoneal y continúa su ascenso hasta la flexura cólica derecha, que también es conocida como flexura cólica hepática, debido a que se ubica detrás del hígado. Después de esta flexura comienza el colon transverso. El colon transverso comienza en la flexura cólica derecha y lleva un trayecto horizontal dentro de su envoltura peritoneal hasta la flexura cólica izquierda, que también es conocida como la flexura esplénica, dado a que se relaciona con el vaso. Y a pesar de que está unida a la pared posterior del abdomen mediante el mesocolon transverso, esta es la parte más móvil del intestino grueso. En la flexura cólica izquierda, el intestino grueso gira y se dirige hacia abajo. Esta parte es apropiadamente conocida como colon descendente. En este punto, el colon pierde su meso y una vez más se vuelve retroperitoneal. Se dirige hacia abajo por el lado izquierdo de la pared abdominal posterior por cerca de 25 centímetros, después de los cuales se curva hacia medial, ingresando a la pelvis, para continuar como el colon sigmoideo. Aquí puedes verlo resaltado en verde. El colon sigmoideo recibe su nombre debido a que realiza una doble curva en forma de S, y a diferencia del colon descendente, esta parte es considerada peritonizada o intraperitoneal, ya que está cubierta de su propio meso llamado mesocolon sigmoideo. Ubicado en el extremo terminal del intestino grueso está el recto. El recto es la continuación del colon sigmoideo que acabamos de revisar. Sin embargo, a diferencia del colon sigmoideo, no está cubierto por peritoneo, y esto lo hace retroperitoneal o subperitoneal. El recto desciende hacia el piso pélvico y posee una dilatación en su extremo distal, conocido como la ampolla rectal.
Hacia distal de la ampolla rectal, el recto continúa como canal anal, y esta es la parte terminal del conducto alimentario. Si todavía estás conmigo, definitivamente lo hemos logrado. La demarcación entre el recto y el canal anal está en la unión ano-rectal, un ángulo formado por el recto a nivel del músculo elevador del ano. El canal anal mide alrededor de 4 centímetros de longitud y su pared está conformada por músculo circular. Entonces, al final de este recorrido, tenemos dos esfínteres formados por músculo circular. El esfínter anal interno está formado por músculo liso o visceral, se encuentra permanentemente contraído como resultado del tono simpático y se relaja bajo influencia parasimpática. También tenemos al esfínter anal externo, formado por músculo estriado esquelético, por lo que se encuentra bajo control voluntario. De esta manera, puede relajarse a voluntad durante la evacuación de la materia fecal, conocida como defecación, o hacer del 2. Muy bien, eso es todo con respecto a los órganos principales del conducto alimentario. Ahora continuemos con la revisión de algunos órganos que no entran directamente en contacto con el alimento, pero que sí ayudan durante el proceso digestivo, denominados órganos digestivos accesorios. Existen numerosos órganos digestivos accesorios, pero solo nos centraremos en algunos de ellos durante este tutorial. El primer órgano digestivo accesorio que revisaremos es la lengua. La lengua es un órgano muscular de la cavidad oral y está compuesto tanto por músculos intrínsecos como por músculos extrínsecos. Es un órgano importante que colabora en la masticación, gusto, deglución y limpieza bucal. También ayuda en el habla. Anatómicamente la lengua puede ser dividida en dos partes, los 2/3 anteriores de la lengua conocidos como el cuerpo y el tercio posterior llamado raíz. Aquí podemos ver la raíz de la lengua desde dos perspectivas diferentes. Esta porción de la lengua forma parte de la orofaringe. Los próximos órganos accesorios que revisaremos son las glándulas salivales, y existen tres principales glándulas que producen y secretan saliva hacia la cavidad oral: submandibulares, sublinguales y parótidas. Pero hoy solo estudiaremos las primeras dos. Ok, te debes estar preguntando cómo pasamos de hablar sobre materia fecal a saliva. Bien, la verdad es que la producción de saliva juega un rol importante en el proceso digestivo, ya que ésta contiene enzimas como la amilasa, las cuales catalizan la descomposición del almidón. La saliva también lubrica la cavidad oral, colaborando en la masticación, deglución y gusto. Como ya te comenté, hoy revisaremos solo dos de las tres glándulas salivales principales, las glándulas submandibular y sublingual. La glándula submandibular es la segunda glándula más grande de las tres principales. A pesar de esto, esta glándula produce la mayor cantidad de saliva. La saliva secretada por esta glándula es secretada al espacio sublingual a través de los conductos submandibulares, también conocidos como conductos de Wharton. La glándula sublingual es la más pequeña de las tres, y lógicamente es la que secreta la menor cantidad de saliva. Vacía su secreción por numerosos conductos, de los cuales el conducto sublingual mayor es también conocido como conducto de Bartolín, y los conductos sublinguales menores se conocen como los conductos de Rivinus. Ahora revisaremos las tonsilas o amígdalas palatinas. Las tonsilas son masas de tejido linfático que juegan un importante rol en nuestro sistema inmune. Para el propósito de este tutorial, sin embargo, solo estudiaremos las tonsilas palatinas. Están ubicadas entre los arcos palatogloso y palatofaríngeo, y aquí están en una vista anterior con la boca abierta. Las tonsilas palatinas son parte del anillo linfático faríngeo o de Waldeyer, que es un conjunto de 4 tipos de tonsilas dispuestas en forma de anillo alrededor de la orofaringe y la nasofaringe. Estas sirven como un sistema de vigilancia contra todo tipo de microorganismos que intenten ingresar al cuerpo. El siguiente órgano accesorio que veremos es el hígado, el cual está ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen. Es un órgano multifuncional que lleva a cabo funciones como detoxificación, almacenamiento de glucógeno, síntesis de proteínas y producción de hormonas, solo por nombrar algunas. El hígado es un órgano intraperitoneal que tiene una porción que se encuentra en contacto directo con el diafragma, llamada área desnuda. Además, el hígado posee 4 lóbulos anatómicos que pueden ser subdivididos en segmentos más pequeños. También está en contacto con el duodeno, la flexura hepática del colon, el colon transverso, el riñón derecho, la glándula suprarrenal, el diafragma y la vesícula biliar.
La vesícula biliar, que podemos observar aquí resaltada en verde, es también un órgano digestivo accesorio y está ubicada en una fosa entre los lóbulos derecho e izquierdo del hígado. La vesícula almacena y concentra la bilis producida por el hígado para liberarla al lumen de la porción descendente del duodeno a través del conducto colédoco. La bilis ayuda en la digestión del alimento en el intestino delgado y también permite la absorción de grasas, así como la eliminación de ciertos productos como el exceso de colesterol y la hemoglobina proveniente de glóbulos rojos dañados. El páncreas es otro órgano digestivo accesorio y aquí se puede observar oculto entre el estómago y el hígado destacado en verde. En esta ilustración el estómago ha sido removido y el hígado fue retraído para darnos una mejor vista del páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal que posee tanto actividad endocrina como exocrina. Las glándulas exocrinas del páncreas producen enzimas digestivas que son liberadas al lumen del duodeno por medio del conducto pancreático y el conducto pancreático accesorio para actuar sobre el alimento. Recordarás cuando hablamos sobre el duodeno, que vimos en él la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor en la pared de la porción descendente, y las aberturas para los conductos pancreáticos en ellas. La función endocrina del páncreas también juega un papel importante en la mantención de los niveles normales de azúcar en la sangre a través de la producción de insulina y glucagón. El último órgano accesorio que veremos es el apéndice vermiforme. Recuerda que lo nombramos brevemente cuando estudiamos el ciego. El apéndice vermiforme es un tubo muscular sin salida, unido al extremo dorsomedial del ciego que mide entre 2 y 15 centímetros de longitud dependiendo del individuo. Inicialmente el propósito del apéndice no era conocido y se pensaba que era un vestigio evolutivo que carecía de función relevante, pero ahora sabemos que en realidad es parte del sistema linfático asociado al intestino, GALT por sus siglas en inglés, y como tal lleva a cabo funciones inmunitarias. Ok, ahora que hemos dado una mirada a los órganos principales y accesorios del sistema digestivo, estudiemos una de sus enfermedades que afecta a cientos de miles de personas a lo largo del mundo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE es la irritación crónica del esófago, faringe y a veces la laringe por causa del reflujo gastroesofágico. Esta irritación está causada por la salida de ácido gástrico desde el estómago hacia proximal del conducto alimentario. Este fenómeno se conoce también simplemente como reflujo ácido. Existen numerosos factores que pueden causar ERGE, incluyendo la hernia gastrointestinal o incompetencia del esfínter esofágico inferior. La obesidad también puede ser un factor contribuyente. El embarazo y el vaciamiento estomacal lento o gastroparesia e incluso algunos desórdenes del tejido conectivo como la esclerodermia pueden ser factores desencadenantes. Algunos hábitos pueden exacerbar o incrementar el riesgo de ERGE, como el consumo de ciertos alimentos altos en grasas, tabaquismo, el consumo de algunos líquidos como bebidas alcohólicas o café, algunos medicamentos como aspirina, o incluso comer de más o muy tarde en el día. Los pacientes que sufren ERGE a menudo experimentan dificultad para tragar, dolor en el pecho o una sensación quemante conocida como acidez, que usualmente ocurre tras comer o durante la noche. También pueden experimentar la sensación de un bulto en la garganta y regurgitar contenido estomacal o un líquido amargo. Pero ahora las buenas noticias. Si los síntomas no son demasiado severos, pueden tratarse a menudo con medicamentos de venta directa, conocidos como inhibidores de la bomba de protones, o a veces con el uso de fármacos recetados por un médico. En casos severos, se podrían tener que tomar medidas quirúrgicas usando procedimientos como por ejemplo la fundoplicatura para fortalecer el esfínter esofágico inferior envolviendo la parte superior del estómago o mediante el uso de un anillo de cuentas magnéticas llamado LINX, que puede ser colocado alrededor de la unión gastroesofágica para prevenir el retorno de contenido estomacal hacia el esófago. Y con esto concluye nuestro tutorial. Recapitulemos rápidamente lo que aprendimos. Primero hablamos acerca de que el sistema digestivo está formado de órganos digestivos principales y accesorios. Luego comentamos cómo estos órganos comienzan con la cavidad oral y luego continúan su trayecto con la faringe, y discutimos sus partes constituyentes, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Establecimos también que estas dos últimas partes son las asociadas con el tubo digestivo y fuimos más específicos con ellas.
Posteriormente revisamos el esófago, seguido por el estómago y su continuación con el intestino delgado, y hablamos de sus tres partes, el duodeno, el yeyuno y el íleon. Después nos movimos a la parte terminal del tubo digestivo, que es el intestino grueso, y detallamos algunos aspectos relevantes de sus partes, el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoideo, el recto, el canal anal y el ano. Y finalmente dimos una mirada a algunos de los órganos digestivos accesorios como las glándulas salivales, la lengua, las tonsilas o amígdalas, el hígado y la vesícula biliar, el páncreas y el apéndice vermiforme.